Hola amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar el método del cangrejo para solucionar cierto tipo de problemas. Este método consiste en hacer la operación contraria a la que dice el problema. Muy bien, entonces lo vamos a ver resolviendo algunos ejercicios. Problema número 1. Cada vez que Carlos llama por teléfono a Francisco, este último le duplica a Carlos el dinero que éste tiene en ese momento. En retribución, Carlos le entrega 10 soles. Si han sido 3 llamadas telefónicas, luego de las cuales Carlos tiene 250 soles, ¿cuánto tenía Carlos inicialmente? Muy bien, vamos a darle entonces solución a este problema. Vamos a suponer que inicialmente Carlos tenía n soles, no sabemos cuánto es. Muy bien, luego entonces hace la primera llamada telefónica a Francisco. Entonces al hacer esa primera llamada, Francisco le va a duplicar el dinero a Carlos, por lo tanto va a tener ahora otra cantidad, ¿verdad? Su cantidad duplicada. Pero a su vez, Carlos le va a dar una retribución a Francisco de 10 soles, ¿verdad? Es decir, que Carlos va a perder aquí 10 soles, por eso le ponemos menos y va a tener ahora esta cantidad que estamos poniendo en el cuadradito. Ok, entonces todo esto ha pasado en la primera llamada, ¿cierto? En la primera llamada. Muy bien. Luego, en la segunda llamada pasará lo mismo, ¿verdad? En la segunda llamada, ¿qué pasará? En la segunda llamada, lo que va a pasar es que Francisco le va a duplicar el dinero a Carlos, por lo tanto Carlos tendría ahora esta cantidad, pero en retribución a eso Carlos le va a dar 10 soles a Francisco, por eso que restamos acá 10, con lo cual tendría esta cantidad, ¿verdad? Y en la tercera llamada también pasará lo mismo, ¿verdad? Tercera llamada, ¿cierto? Por 2, aquí tendríamos una cierta cantidad y le restaríamos 2 por 10, perdón, por la retribución que Carlos le daría a Francisco. Y por condición de problema dice que luego de las 3 llamadas Carlos tiene 250 soles, es decir, al final Carlos tendrá 250 soles, ¿ok? Entonces, aplicando el método del cangrejo aquí, tendríamos que ir regresando, ¿verdad? Ir regresando, y para eso vamos a aplicar las operaciones contrarias. Es decir, acá fíjense, es en la última operación se ha restado 10, entonces aquí tendríamos que sumarle 10, ¿ok? Aquí se ha multiplicado por 2 en esta operación, aquí tendríamos que dividirlo entre 2 y así, ¿verdad? Sumarle 10, dividirlo acá entre 2, volverle aquí a sumar 10 y finalmente dividirlo acá entre 2. Entonces, vayamos regresando. Si tenía 250, le sumamos 10, 260 aquí. 260 dividimos entre 2, 130 aquí. 130 más 10, 140 aquí. 140 entre 2, 70 va aquí. 70 más 10, 80 acá. Finalmente 80 entre 2 es 40, lo cual significaría que el dinero que tiene Carlos inicialmente es 40 soles, ¿verdad? Respuesta A. Muy bien, vamos a seguir utilizando el método del cangrejo y vamos a darle solución al ejercicio número 2. Luis escribe cada día la mitad de las hojas en blanco más 25 hojas. Si al cabo de 3 días gastó todas las hojas, ¿cuántas hojas tenía en el cuaderno? Muy bien, solución entonces a este ejercicio. Vamos a decir lo siguiente. Sea n el número de hojas en blanco del cuaderno. Muy bien, entonces, inicialmente pues el cuaderno tiene n hojas en blanco. Entonces, ¿qué pasa en el primer día? Dice, Luis va a escribir la mitad de las hojas, ¿verdad? Va a escribir. Entonces, ¿cuántas hojas quedarán en blanco? Si escribe la mitad de las hojas más 25, entonces al principio al escribir la mitad de las hojas, pues hay que hacer una división, ¿verdad? Entre 2.
Escribe la mitad de las hojas, entonces le quedará esta cantidad que estoy poniendo en el cuadro blanco, le quedará esa cantidad de hojas en blanco. Pero luego también escribe 25 hojas, ¿verdad? Es decir, hay que restarle aquí 25 hojas y nos quedará esta otra nueva cantidad de hojas en blanco. Muy bien, y todo esto pasa en el primer día, ¿verdad? En el primer día, ¿ok? Y esto mismo va a pasar en el segundo día, es decir, va a quedar la mitad de lo que había de hojas en blanco y a esto habría que restarle 25 hojas porque también las va a escribir, ¿verdad? Y esta cantidad va a quedar al final del segundo, ¿qué? Del segundo día, ¿verdad? Así. Y en el tercer día también pasará lo mismo, ¿verdad? Escribirá la mitad, con lo cual le queda la otra mitad y también escribirá 25 hojas, con lo cual ya no le quedará ninguna hoja en blanco, ¿verdad? O sea, aquí es 0. Muy bien, entonces ahora aplicando el método del cangrejo, recordemos, esto va a pasar en el tercer día. Ahora aplicando el método del cangrejo, decíamos, aquí tendríamos que sumarle 25. Si aquí se ha dividido entre 2, aquí tendríamos que multiplicar por 2 y hacer esas mismas operaciones, ¿verdad? Sumar 25, multiplicar por 2, sumar 25 y finalmente aquí multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces hagámoslo. 0 más 25, eso nos da 25. 25 por 2 es 50. Más 25, 75. Por 2, 150. Más 25, 175. Finalmente 175 por 2, eso nos da 300, ¿verdad? Eso quiere decir que el número de hojas en blanco del cuaderno inicialmente es 300 hojas. Respuesta E. Ejercicio número 3. Mucha atención. Juan, Pedro y Luis están jugando con la condición que aquel que pierda tiene que duplicar el dinero de los otros dos. Si han jugado 3 partidas y cada uno ha perdido una en el orden que han sido nombrados, quedándose luego de haber perdido el último con 20 soles cada uno, ¿cuánto tenía inicialmente Juan? Muy bien, entonces vamos a darle solución a este ejercicio. Se trata de Juan, Pedro y Luis. Entonces yo voy a decir CAJ, la cantidad de dinero que tiene Juan. Muy bien, entonces Juan tiene J soles. Bien, vamos a decir también que sea P la cantidad de dinero que tiene Pedro. Entonces voy a ponerlo por acá. Pedro tiene P soles. Y voy a decir que sea L, voy a ponerlo por aquí, la cantidad de dinero que tiene Luis. Muy bien, entonces empezamos con el juego y por condición del problema va a perder primero Juan, ¿verdad? Se van a jugar 3 partidas y cada uno va a perder una y pierde Juan primero, ¿verdad? Al perder entonces Juan lógicamente va a perder algo, vamos a ponerle aquí menos porque va a perder, entonces Juan se quedará con esta cantidad de dinero que estamos representando en el rectángulo aquí, ¿cierto? Mientras que Pedro duplica su dinero, ¿verdad? Juan le duplica el dinero a Pedro, con lo cual se quedará con esta cantidad de dinero representado en este otro rectángulo y también le va a duplicar el dinero a Luis, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar. Ahí está. Muy bien, y todo esto es en la primera partida, ¿verdad? En la primera partida. Ahí está. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora en la segunda partida? Pues que va a perder Pedro, ¿verdad? Al perder Pedro, entonces, si pierde, vamos a ponerlo aquí, un signo menos de que representa que ha perdido, entonces se va a quedar con esta cantidad. Pero ¿qué va a pasar con Juan? Juan va a duplicar su dinero, ¿verdad? Pedro le duplica el dinero a Juan, con lo cual Juan ahora tendría esta otra cantidad, ¿verdad? Aquí está.
Muy bien, ¿y qué va a pasar con Luis? Lo mismo, ¿verdad? Pedro le duplica el dinero a Luis, entonces ponemos por 2 y va a tener ahora esta cantidad de dinero. Cierto, y todo esto es en la segunda partida, ¿verdad? En la segunda partida va a pasar todo esto. ¿Y qué va a pasar ahora en la tercera partida? En la tercera partida pierde Luis, ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá un signo menos que representa que ha perdido, ¿verdad? Con lo cual tendría ahora esta cantidad, pero al perder le duplica el dinero a Juan y a Pedro, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos por 2 ambos, ¿verdad? Entonces Juan tendría ahora esta cantidad de dinero y Pedro al duplicar también tendría ahora esta cantidad de dinero. Por condición del problema, todos quedarían con 20 soles, ¿verdad? Entonces esto es lo que ha pasado en la tercera partida, ¿cierto? Muy bien, entonces todos quedan con 20 soles, decíamos, entonces ponemos acá 20 soles, ¿verdad? Muy bien, entonces comencemos a analizar. Fíjense acá, fíjense lo que pasa con Juan. Juan pierde la primera partida, pero luego en la segunda duplica lo que tenía y en la tercera también duplica lo que tenía. Fíjense al final de la tercera partida le queda, o sea, llega con 20 soles, ¿verdad? Termina con 20 soles. Entonces, pero eso ha sido duplicado. Entonces aplicamos el método del cangrejo aquí, ¿verdad? Entonces decimos, aquí sería entre 2, ¿verdad? Porque aquí se ha multiplicado por 2, aquí hacemos lo contrario. Igual aquí, entre 2, ¿cierto? Entre 2. Muy bien, entonces comencemos a llenar esto. 20 entre 2, eso quiere decir que empezó la tercera partida con 10 soles. 10 entre 2, eso es 5, ¿verdad? Eso quiere decir que empezó la segunda partida con 5 soles. Muy bien, vamos a ver lo que pasa con Pedro. Lo mismo, ¿verdad? Aquí tendríamos que dividir entre 2, ¿verdad? Aplicando el método del cangrejo. Eso quiere decir que Pedro empezó la tercera partida con 10 soles, ¿cierto? Luego, aquí en la segunda partida, Pedro ha perdido, ¿verdad? Al perder terminó con 10 soles. Luego lo duplicó y llegó a 20, ¿verdad? Muy bien. Listo. Vamos a ver, vamos a analizar ahora qué es lo que ha pasado con Luis. Fijémonos. Luis termina con 20 soles luego de perder la tercera partida. Ahora lo que nos tenemos que preguntar, ¿cuánto perdió en la tercera partida? ¿No es cierto que lo que perdió Luis en la tercera partida es lo que, la suma de lo que ganó Juan más lo que ganó Pedro? ¿Cierto? ¿Cuánto ganó Juan? Fíjense si al final de la segunda partida Juan tenía 10 soles, luego terminó con 20, quiere decir que ha ganado 10 soles. Lo mismo ha pasado con Pedro. Pedro al final de la segunda partida tenía 10 soles, luego al perder Luis, pues terminó con 20, ganó 10 soles, ¿cierto? Eso quiere decir que Luis ha perdido 20 soles, ¿verdad? Ha perdido los 10 que ganó Juan y los 10 soles que ganó Pedro. Luis ha perdido 20 soles, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tendríamos que, aplicando el método del cangrejo, sumar 20, dividir entre 2 y dividir también acá entre 2. Entonces tendríamos 20 más 20, eso nos da 40. 40 entre 2, eso nos da 20. Y finalmente 20 entre 2 es 10, ¿cierto? Eso quiere decir que Luis ha empezado el juego con 10 soles, ¿verdad? Y ha terminado lógicamente con 20. Muy bien, ahora fíjense en lo siguiente. Fíjense aquí en Pedro. Pedro pierde la segunda partida, ¿cierto? Pedro pierde la segunda partida. Entonces, al perder Pedro la segunda partida, duplica el dinero a Juan y a Luis. Fíjense aquí en Juan. Juan, antes de empezar la segunda partida, tiene 5 soles. Al perder Pedro, le duplica y ahora pasa a tener 10. Eso quiere decir que Pedro ha perdido esos 5 soles, ¿verdad? Esos 5 soles, que es la diferencia de 10 y 5, es lo que ha ganado Juan, eso ha perdido Pedro. Pero además también ha perdido lo que ha ganado Luis. Fíjense, Luis al empezar la segunda partida tenía 20 soles, luego se le duplicó y ahora tiene 40, ¿verdad? Quiere decir que hay 20 soles de diferencia que ha ganado Luis porque lo ha perdido Pedro, ¿verdad? Entonces, si Pedro, ¿cuánto ha perdido? Habrá perdido los 5 soles que ganó Juan,
más los 20 soles que ganó Luis. Eso quiero decir que Pedro ha perdido 25 soles, ¿cierto? Pedro ha perdido 25 soles. Entonces aquí seguimos con nuestro método del cangrejo. Tendríamos que sumarle 25, luego dividirlo entre 2, ¿cierto? 10 más 25, eso nos da 35, y 35 entre 2 nos da 17,5. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver cuánto es lo que tenía inicialmente Juan. Pero para eso vamos a utilizar el siguiente razonamiento. Fíjense que al final de las tres partidas, ambos, o mejor dicho, los tres quedan con 20 soles. Si hacemos esa suma, eso nos da 60 soles, ¿cierto? Si nos damos cuenta, pues el dinero total con el que quedan debe ser el mismo total con el que empiezan. Es decir, también deben empezar con una sumatoria de 60 soles en total, ¿cierto? Entonces, si hasta aquí Luis empieza con 10 soles y Pedro con 17,5 soles, hasta aquí tenemos 27,5 soles, ¿ok? Tenemos 27,5 soles. ¿Cuánto nos falta para 60? Pues nos faltaría 32,5 soles, que es lo que tendría Juan, ¿verdad? Entonces, Juan empieza las tres partidas con 32,5 soles, respuesta B.